Bueno, ya estamos grabando. Pues vamos a ver. Ah, sí, ya me acordé. Estábamos... bueno, les iba a hablar de la universalidad del cubo de Hilbert, ¿no? O sea, que todo espacio métrico separable tiene una copia del cubo de Hilbert. Entonces, para esto, pues primero voy a hablar de... Tengo que hablar de algunas cosas antes, ¿no? Esto de las proyecciones, ¿no? Entonces ya lo preparé aquí. Pues bueno. Entonces empiezan con un espacio producto, ¿no? Un espacio topológico producto. Y, pues digamos, si tienen una S en particular, igual le pongo S0 o algo así, ¿no? Para que sea más particular. Entonces la proyección asociada a ese S0 va del espacio total, o sea, del espacio producto a la coordenada S0. Y entonces a cada elemento de X lo manda a su coordenada S0, ¿no? Entonces, bueno, aquí recuerden, le pongo F, ¿no? Porque los elementos de un producto, pues en realidad son funciones, ¿no? En este caso, para este ejemplo, serían funciones de S mayúscula, tal que, pues la coordenada S en minúscula está en X S minúscula, ¿no? Entonces, por eso lo pongo así, como que se evalúa la función en S0. Bueno, y algo fundamental de las proyecciones es que son funciones continuas, ¿no? Y este se los dejé en la tarea, o bueno, en la lista de ejercicios. Entonces no voy a hacer ya esta prueba. Lo que sí, bueno, ya una vez que tenemos esto, pues aprovecho para probar este corolario, ¿no? Que si tienes un producto de espacios métricos, entonces el producto, bueno, este producto es compacto sí, solo sí, ¿cómo se llama? Cada factor es compacto, ¿no? Lo que pasa es que la vez pasada probamos nada más, bueno, no sé cuándo, pero cuando lo probamos nada más el regreso, ¿no? Entonces, en realidad lo único que teníamos era el regreso, este es de una clase anterior. Pero la ida, pues no la probé, pero pues con las predicciones ya es fácil, ¿no? De probar. Eh, lo que pasa es que si ese está en S mayúscula, pues X de S es la imagen, ¿no? Bajo la proyección, de X bajo la proyección. Y como las imágenes bueno, como las imágenes continuas de compactos son compactos. Compacto. Compactos. Son compactos. Y X es compacto. Entonces, XS es compacto, ¿no? Ya no cabe aquí. Sí, y básicamente esa sería la prueba. Claro, no hemos probado que las imágenes continuas de compactos son compactos. De hecho, a ver, aquí está algo, hay algo raro aquí. Puse son con compactos, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, no lo probamos, pero sí. Eh, pues básicamente, ya me está difícil mover esto, ¿verdad? Básicamente, pues lo vuelvo a escribir, ¿no? Es una cosa, bueno, básicamente esto es una cosa de análisis 1. Las imágenes continuas de compactos son compactos. Y X es compacto.
A ver, espérenme un momentito. Mi celular está sonando demasiado. Se me olvidó ponerlo en silencio. Ya. Entonces, como las imágenes continuas, ya nos tardamos mucho en esto nomás por situaciones tontas. Las imágenes continuas o compactas, X o compacto, XS es compacto. Bueno, ya. No voy a decir nada más, ya dije mucho de esto, ¿no? Siguiente. Bueno, como que para qué sirven las proyecciones. Bueno, en particular, por ejemplo, para esto del corolario, ¿no? Pero, bueno, una aplicación es continuidad de funciones, ¿no? Si tienes un producto y tienes una función, en este caso va a ser una función que entra a un producto, ¿no? Entonces, esa función es continua si solo si, pues digamos, cada coordenada es continua. Y eso significa, bueno, formalmente hablando, es que la composición de F con la proyección S es continua, ¿no? Bueno, y vamos a decir cómo se prueba esto, ¿no? Para la ida es muy fácil porque la composición de funciones continuas es continua, ¿no? Eso también es algo que ya voy a suponer que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, de esto y se sigue, ¿no? Que si la F mayúscula es continua, entonces la F mayúscula compuesta con la proyección es continua. A lo mejor la más interesante es el regreso, ¿no? ¿Qué pasa si cada proyección es continua? ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se prueba esto. Entonces, sea U, le voy a decir, tomen un abierto de X y es suficiente demostrar que la imagen inversa o bueno, hay que demostrar que la imagen inversa de este abierto bajo la función f es abierto, ¿no? ¿Sí? Ahora, pues eso sería necesario para todo abierto, ¿no? Pero ahora, recuerden que existe la base de la topología de producto, ¿no? Son los rectángulos abiertos. Entonces sucede que es suficiente demostrar que la preimagen de rectángulos abiertos es rectángulo abierto, ¿no? Lo voy a escribir así, es suficiente considerar el caso que o cuando U pues es un producto, ¿no? Un producto de UI para algunas coordenadas multiplicado por un producto, eh, digamos, para el resto de los espacios totales, ¿no? Donde F es un subconjunto de S finito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es suficiente esto? Pues porque recuerden que U, como es un abierto en el producto, pues, bueno, pues puedo hacer aquí un dibujo rápido, ¿no? Si tienes un abierto aquí del producto, para cada punto que tomes hay un rectángulo, ahora sí lo dibujo como rectángulo, ¿no? Bueno, lo dibujo así. Un rectángulo abierto, bueno, ahí imagínense que ese es abierto, que contiene contenido en U, que tiene este punto, entonces eso lo pueden hacer, digamos, para cualquier punto de U, entonces en realidad o sea, U es una unión de rectángulos abiertos, ¿sí? Entonces, si ustedes prueban que cada uno de estos rectángulos, su preimagen es abierto, pues haciendo una cuentita, ¿no?
de álgebra de conjuntos pueden probar que la U original es un abierto también, ¿no? Pero bueno, entonces eso no lo voy a hacer ya, ¿sí? Aunque sí hay que hacer algo ahí, o sea, sí habría que hacer algún trabajo, pero pues no lo voy a probar, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ahora, aquí el problema es que ya le puse F mayúscula a dos cosas distintas, no me había dado cuenta. Le voy a tener que poner, a este conjunto finito le voy a tener que poner otro nombre, G, ¿no? Bueno, y tal vez debo de ponerle G igual a le voy a poner un nombre nada más para S0, S1, hasta SM, ¿no? Para algún M. M está en los naturales. Bueno, y ahora sí, voy a... La preimagen de U, fíjense, voy a escribirlo como conjunto. Esto sí lo voy a hacer. Son todos los... Acuérdense que la función va de Y a X, entonces son todos los Y en Y mayúscula, tales que F mayúscula de Y está en U. Bueno, esa sería la definición, ¿no? Nada más. Pero pues puedo escribir, ¿qué significa estar en U? Pues significa que para cada n menor o igual que m, f de y, o a ver, ¿cómo sería? La coordenada, bueno, a ver, lo voy a poner así y ahorita lo cambio. La coordenada n, la coordenada Sn, de f de y está en un, ¿no? Acuérdense que f de y, como es un elemento de x, pues es, pues digamos, una función con dominio S, entonces estoy calculando su coordenada Sn. Ahora, pues nada más les recuerdo en el siguiente paso que esto de sacar coordenada Sn, pues es lo mismo que decir que la proyección a la coordenada Sn compuesta con f, evaluada en y, evaluado en y, esto sí está en un, ¿sí? Y ahora lo que puedo hacer también es decir, bueno, pues es que este para todo n, pues lo puedo sacar como unión. No, son n y m. Tales que, entonces saqué esta y, esta de aquí, pues en realidad la puedo sacar como unión. Bueno, o sea, ahí va a haber una igualdad. Y pues de una vez, porque ya se me está acabando el espacio, esto lo puedo escribir como que y está... Bueno, no, lo escribo así. Todavía me queda un espacio. Y de hecho, ahora lo que voy a hacer es... Esto lo dejo igual. No es cierto, pero no es unión, ¿verdad? A ver, es para todo. Entonces es una intersección, perdón. Con razón se veía raro. Sí, es intersección. Y ahora sí lo que voy a hacer es cambiar esto. Eso es la imagen inversa, ¿no? O sea, tomar la función pi es bueno, f compuesta con la predicción s, imagen inversa, un. ¿Sí? Bueno, y ahora, pues ya yo digo aquí que por lo tanto ya podemos decir que este es un abierto. Es abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estos conjuntos que estoy intersectando son abiertos. ¿Por qué? Pues porque por hipótesis, las proyecciones, bueno,
f compuesta con una proyección es una función continua, entonces la imagen inversa de un abierto es un abierto, ¿sí? Entonces, tengo una cantidad finita de abiertos y los intersecto, y pues nos da un abierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces esa sería la prueba, ¿no? Que básicamente si tienen una función, y sus coordenadas son continuas, pues entonces toda la función es continua. Y de hecho de aquí se ve la utilidad de la topología producto, ¿no? Ahora, les voy a medio explicar eso nada más rápido. Pues básicamente, acuérdense que los básicos son de esta forma, ¿no? Entonces, es una cantidad, una colección finita de abiertos, ¿no? Entonces, como esta colección es finita, como la G es finita, pues entonces esta intersección te queda una intersección finita, ¿sí? Entonces, gracias a esto es que se puede hacer, a que los abiertos son así, es que se puede hacer esto, ¿no? Y entonces, creo que les conté la otra vez que se escogía, la topología producto se escogía porque era la que era bien portada, pues aquí esta es como una razón por la cual es bien portada la topología producto. Bueno, en esos ejercicios van a notarlo también. ¿Sí? Entonces, bueno, ya. Es suficiente eso. Voy a agregar las 3 páginas nomás. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí voy a probar el teorema, ¿no? Entonces, teorema. Entonces, lo voy a enunciar así como, bueno, no, está bien enunciado. CX un espacio métrico separable. Separable. Entonces existe un encaje. ¿No? E de X a Q. Ahora, Q acuérdense que es el cubo de Hilbert, ¿no? Igual lo pongo, ¿no? Es el 0, 1, el producto de una cantidad n de copias del intervalo 0, 1. Ahora, les recuerdo que encaje era una función continua que si restringen el contradominio, o sea, si la consideran como del de X a la imagen, entonces es continua. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero lo interesante de esto era que pues básicamente lo que estamos haciendo es encontrar una copia de X dentro del cubo de Hilbert, ¿no? Y eso era la propiedad de una cosa que se llama universalidad del cubo de Hilbert, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer la prueba, ¿no? Entonces, CAD, sí. Le voy a poner de N, bueno, lo voy a poner aquí, subconjunto de X, que es denso, numerable. Ahora, se me acaba de ocurrir que por ahí alguien podría preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si X es finito? ¿No? ¿Sí? Porque si X es numerable infinito, pues puede ser, bueno, al menos infinito, puedes encontrar un denso numerable tal que todos los dn sean distintos entre sí, ¿no? Entonces, no importa, voy a decir aquí, no importa que la enumeración no sea inyectiva. Ay, pero no terminé de decir, ¿verdad? O sea, podría ser que si X es infinito, entonces hay a ver, si X es infinito, entonces hay un denso numerable, ¿no? Que es infinito. Pero si X es finito, pues no va a ser infinito, ¿no? Pero bueno, si X fuera finito, pues repite
O sea, tómate todos los elementos de X y luego repite alguno el resto de las veces, ¿no? Que falte para que sea numerable. Para que sea infinito, pues. ¿Sí? Eso no va a afectar. Y entonces aquí viene otra, ¿cómo se llama? Otra herramienta que estábamos usando. Suponemos que tenemos una métrica acotada, ¿no? Entonces, como ya son los elementos de D, le voy a poner ρ. Es una métrica en X acotada por 1. Y otra vez acotada por 1, ¿no? Bueno, pues podrías acotarlo por lo que fuera, pero justo nos va a servir el 1 porque el cubo de Hilbert va del 0 al 1. ¿Sí? Y definimos una función de X a Q por... Entonces, ¿qué significa f de X? ¿No? Si X está en X. Pues esto va a significar, bueno, en primera, f de X es un elemento de Q. Entonces, Q es recuerden que Q es un producto, entonces son las funciones de los naturales al 0, 1. Entonces, para saber cuánto es f de X, tengo que decir sus coordenadas. ¿Sí? Entonces, tengo que decir cuánto vale f de X de n. Y entonces, esto es igual a... Lo que voy a hacer es tomarme la distancia de X al enésimo elemento del denso. ¿Sí? Pues bueno, nada más dibujo. Aquí está X. Ya no lo dibujo como rectángulo para que no parezca que todo es rígido aquí. Y entonces tomas un denso numerable. Bueno, pero igual de otro color. Bueno, claro, así como lo dibujo no es denso, pero uno no puede dibujar conjuntos infinitos de forma precisa, ¿no? Y entonces, pues si tú tomas un punto X aquí en el denso, pues lo que haces es medir la distancia a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más dibujar. Pues eso, ¿no? Mides la distancia y las acomodas en una sucesión, ¿no? Es básicamente lo que te dice la función f. Bueno, en primera, bueno, por el lema anterior, f es continua sí y solo sí, pues para cada n en los naturales, la función que manda a x a su distancia, a la distancia de x, de n, es una función continua. ¿Sí? Eso es lo que diría el lema. Esto es lo que decía el lema, ¿no? Nada más tienes que fijarte en sus coordenadas para ver que toda la función es continua. Y entonces hay que ver esta función que está aquí, si es continua. Y esta función, bueno, así la escribí, ¿no? Entonces es la función como decir ρ de, dejas libre la primera coordenada y en la segunda pones pues un punto del espacio. Ahora, entonces, esto pues está en su lista de ejercicios, ¿no? Les dejé por ahí que probaran que esta función es continua. Entonces voy a decir aquí por la tarea, concluimos que f es continua, ¿no?
De hecho, en general, la tarea es esto que está subrayado, ¿no? De rojo. Bueno, a ver, en general, lo que va a suceder es que la distancia, de hecho, si tú tomas la distancia en un espacio métrico, esa distancia como función de x cruz x a los reales va a ser una función continua, ¿no? Entonces, esto es algo más particular. Bueno. Entonces, ahora nos falta ver las otras dos condiciones de encaje, ¿no? Entonces, primero, veamos que F es inyectiva. ¿Sí? Y después vamos a ver que F... Bueno, ahorita vemos lo que falta, ¿no? Pero bueno, ahorita F es inyectiva. Entonces tomamos dos puntos, ¿no? Sean x0, x1, en x con x0 distinto de x1. ¿Sí? Entonces a lo mejor aquí sí vale la pena un dibujo. Creo que siempre son... Y ahí, esa sí parece papa, ¿no? Siempre son útiles los dibujos de papas. Aquí están x0 y x1. Y lo que van a hacer es decir, bueno, sea epsilon la distancia de x0, x1, que pues es un número positivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que se van a fijar es, digamos, un punto, como que se fijan aquí en la bola, concentro en x0 y radio, a ver, concentro en x0 y radio epsilon entre, pues no sé si epsilon entre 3, entre 2, es que había puesto epsilon entre 3, pero bueno, voy a poner epsilon entre 3, ¿no? Y entonces en esta bola va a haber un elemento del denso, ¿no? Bueno, entonces lo voy a escribir, ¿sí? Como D es denso, existe M con la distancia de x0 a dm menor que epsilon entre 3, ¿sí? Y entonces lo que se tienen que fijar ahora es en una desigualdad del triángulo. Y entonces voy a dibujar el triángulo. Este triángulo, ¿no? Entonces, lo había hecho por contradicción aquí en mis notas, pero a ver, vamos a ver si lo puedo hacer directo. A ver, ¿cómo sería aquí? Rode. A ver, vamos a ver si me sale y si no, pues lo hago así como. La distancia de x0 a x1, ¿sí? Pues es menor o igual que la distancia. Creo que no va a ser así. Bueno, a ver, de xm, x0 a dm, más la distancia de dm a x1, ¿sí? Y entonces aquí lo que quiero ver yo es la distancia de dm a x1. Pues fíjense, aquí... Sí, creo que esto no va a salirme así, ¿verdad? No, sí, está bien, está bien, está bien. Es mayor o igual que la distancia de x0 a x1 menos la distancia de x0 a dm. Bueno, y entonces, primero, la distancia de x0 a x1 es epsilon, ¿no? Creo que sí me va a salir. Y luego, por hipótesis, bueno, por hipótesis, bueno, sí, por cómo escogimos al elemento dm, la distancia de x0 a dm es mayor
que epsilon entre 3. Que esto es, bueno, epsilon menos epsilon entre 3 es mayor que epsilon entre 3. Pues es 2 epsilon entre 3, pero aquí lo que me interesa es que sea mayor que epsilon entre 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Fíjense. Por lo tanto, en primera, la función, o bueno, bueno, sí le escribo así. La función de x0 en la coordenada m, ¿no? Que es rho de x0 de m, es menor que epsilon entre 3. ¿Sí? Y la función de x1 en dm, ¿sí? Pues es la rho de dm o de x1 a dm, es lo mismo que de dm a x1, pero aquí lo que acabamos de probar es que es mayor que epsilon entre 3. ¿Sí? Y aquí me faltó tal vez empezar con lo mismo, ¿verdad? Aquí me faltó decir f de x1 evaluado en m es igual a esto, ¿no? Pues, ¿qué significa esto? Sí, entonces, fíjense, f de x0 en la coordenada m es menor que epsilon entre 3 y f de x1 en la coordenada m es mayor que epsilon entre 3. Entonces, pues, f de x0 pues ya es distinto de f de x1, ¿no? Porque en la coordenada m son distintos, ¿no? Uno es mayor que epsilon entre 3 y el otro es menor que epsilon entre 3, ¿no? ¿Sí? Esto prueba que f es inyectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, ya probamos la inyectividad. Ahora, se me olvidó decir algo, ahorita me acordé conforme le estaba diciendo estas cosas, entonces voy a subir. Aquí se me olvidó decir algo, que la función está bien definida, ¿no? Bueno, está definida, pero la pregunta es si cae sobre el cubo de Hilbert, ¿no? Pero pues la distancia justamente está entre 0 y 1. ¿No? Entonces la enésima coordenada está entre 0 y 1, entonces sí debe estar, pues justamente sí está en el cubo de Hilbert, ¿no? Bueno, eso era lo que tenía que decir. Se me había olvidado. Entonces ya probamos que F es continua. Bueno, lo van a terminar de probar ustedes. Que F es inyectiva. Y ahora viene la parte más, pues no sé si interesante o no trivial. Bueno, un poquito más complicada, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta parte? Pues lo que tengo que probar es que la función, que si ustedes se fijan en la imagen inversa, pero nada más definida en la, bueno, obviamente en donde tiene que ser, ¿no? En la imagen a X, como f es inyectiva, ya sé que existe esta función inversa, ¿no? Definida en la imagen de f. Entonces lo que tengo que probar es que esta es continua. ¿Sí? Esa era la definición de encaje, ¿no? Primero que fuera continua, fuera inyectiva y que esta función inversa definida nada más en la imagen es una función continua. ¿Sí? Entonces, dado un abierto, pero un abierto ¿dónde? Tenemos que pensar, tengo que ver dónde es. Para ver que esta función es continua, tengo que ver que la preimagen de abiertos es abierto, ¿no? Entonces tengo que tomarme un abierto. En X tengo que probar que la imagen inversa
pero la imagen inversa, bajo esta función inversa, es un abierto, ¿no? ¿Sí? En la imagen, en la imagen de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto es importante. Observamos que si, a ver, en realidad esta imagen inversa de la función inversa de U, bueno, a ver, ¿cómo es esto? La imagen inversa de U bajo la función inversa en realidad es la imagen directa, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces pueden revisar esta igualdad de conjuntos, porque justamente la F va al revés, entonces lo que tienes que hacer para tomarte la preimagen, pues en realidad es tomarte la imagen bajo F, ¿no? Bueno, y entonces, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, fíjense, sea X en U, y tengo que encontrar, bueno, a ver, sea Y, lo voy a decir así, sea Y en U, en F de U. Tenemos que encontrar un abierto W en Y, ¿no? En Y, en el cubo de Hilbert, perdón, tal que Y está en W intersección la imagen de F, contenida en F de U. ¿Sí? Ahora, aquí es donde hay que fijarse bien qué significa esto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que probar que es, aquí dice abierto en la imagen, ¿no? Entonces, la imagen no es el cubo de Hilbert completo, ¿no? La imagen es un subconjunto del cubo de Hilbert, ¿no? Y entonces tenemos que probar que es un abierto en la topología relativa, ¿sí? Y entonces un abierto en la topología relativa, pues es un abierto del cubo de Hilbert intersección el subconjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí, eso es lo que hay que probar en sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a probarlo. Nada más que ya me revolví. Aquí ya no estoy revuelto. Entonces sea X. Ahora, Y es un elemento de la imagen de U, entonces sea X en U, tal que Y es igual a F de X, ¿no? Ahora, como U es abierto, existe epsilon mayor que 0, ¿no? Pues lo que uno espera, ¿no? Tal que la bola con la métrica R con centro en X y radio epsilon está contenido en U. ¿Sí? Ahora, como D es denso, existe un M, o sea, un elemento del denso, tal que la distancia de X a este elemento del denso es menor que epsilon entre 2, ¿no? Le voy a poner epsilon entre 2. ¿Sí? Entonces, bueno, dibujo, pues sería algo así, ¿no? Aquí tenemos el X. Aquí tenemos el... No importa cómo lo ponga, ¿verdad? Aquí está el U. Aquí está el X minúscula. Luego toman una bola. Esta como es la bola con centro en X y radio epsilon. Y luego se toman otra, pues piensen que toman la bola como de radio la mitad de eso, ¿no?
Y ahí encuentran, y ahí buscan el DM. Entonces vamos a usar el DM, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué dice aquí? CAV es la bola con centro en ρ, perdón, con la métrica ρ, con centro en DM y radio epsilon entre 2. ¿Sí? Que es un abierto. Y además tiene a X, ¿no? Tal que X está en V. Sí, entonces, pues este V, ay, a lo mejor ya se va a ver muy complicado aquí esto, pero es así, ¿no? Uy, algo así, ¿no? Ese V. Bueno. Y entonces, este es un abierto, entonces podemos definir con esto un abierto en el producto de intervalos. W, las funciones en el cubo de Hilbert, tal que la enésima coordenada está entre, puse aquí menos epsilon. Bueno, pues técnicamente lo puedo poner así, ¿no? Menos epsilon, epsilon entre 2. Que claro, como estás en el cubo de Hilbert, pues ese nada más van a poder, FDM nada más va a poder ser positivo. A ver, no. Sí, FDM nada más puede ser positiva, ¿no? Pero bueno, lo pongo así porque es un rectángulo abierto. Un rectángulo abierto en Q, ¿no? ¿No? Y entonces, por lo tanto, es un abierto en Q, ¿no? Y ahora lo que hay que probar, aquí puse observemos, pero pues a lo mejor lo que hay que probar es que la imagen de V, de V, es el W intersección la imagen de F, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué es cierto esto? Pues no sé, necesito otra letra, ¿verdad? Sea, ¿qué pongo? Y Z, ¿no? Z en V, ¿no? Entonces, o sea, estoy tomando un elemento de F de B, entonces más bien voy a decir sea Z, F de Z en V, en F de V, donde Z está en V. Entonces, tómense un elemento de este, ¿no? Entonces, ¿qué? Como Z está en V, la distancia Z estar en V significa que la distancia de, fíjense, aquí está, la distancia de M es menor que epsilon entre 2. Entonces, eso significa que, a ver, pero ya estoy, no, sí, ¿verdad? F de Z, no, sí está bien, sí está bien. F de Z, en la coordenada M, está en epsilon entre, a ver, es que justo me está entrando aquí algo de, es que aquí le puse esta F no le puedo poner F, ¿verdad? Porque la función ya se llama F. Entonces voy a decir así, las Gs en el cubo de Hilbert, o bueno, las Gs en el cubo de Hilbert. Es que justo estoy viendo aquí la F y digo, ay, momento, esta F no está bien, ¿no? Entonces, esta es una variable que se llama G. Ok, entonces tomen F de Z en la imagen de B, donde Z está en B. Ahora, como Z está en B, pues la función, ahora sí, la función de Z en la coordenada M,
está en... ¿Cómo es? O sea, la función es la distancia, ¿no? La distancia de z, xm, adm. Y esto, por estar en, es menor que epsilon entre 2, ¿no? Y entonces, así, ahora sí, ya con eso ya me siento más tranquilo. F de z está en el W, ¿no? Y claramente F de z está en la imagen de F, ¿no? Porque es, pues, es imagen de alguien, ¿no? Ahí está. Ahora, esto prueba la contención así, ¿no? A lo mejor lo hago chiquito, pero que vea más arriba. Ahora, la otra contención, lo que hace uno es sea, pues voy a poner W minúscula en W, intersección imagen de F. Como, pues es lo mismo, ¿no? Básicamente, como Z, como W está en la imagen de F, existe Z en el dominio de F y el dominio de F se llama X, ¿verdad? Tal que W, F de Z. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, como W está en W, o bueno, como F de Z está en W, pues entonces nada más nos fijamos en la definición de W, ¿no? F de Z es una de estas Gs, entonces F de Z en M, perdón, está en el intervalo menos epsilon entre 2, epsilon entre 2, pero bueno, como les comentaba, pues la distancia, por tanto, la distancia de Z a X, a dm, perdón, que es F de Z en M, pues es positiva, bueno, es no negativa, podría ser cero, entonces es menor que epsilon entre 2, ¿no? Bueno, de todas maneras es menor que epsilon entre 2, ¿no? Simplemente por estar en ese intervalo. Así. Bueno, ¿y entonces eso qué significa? Z está en la bola con centro, con la métrica ρ, con centro en dm y radio epsilon entre 2. ¿Sí? Y ya no se ve esa bola, pero está por aquí arriba, ¿no? Y ese es V, ¿no? La que está aquí. Bueno, así, bueno, falta decir entonces. A ver, entonces Z está en V, ¿no? Y entonces nada más pongo por lo tanto, pero así con puntitos. W, que es F de Z, está en F de V. Ahí está. Bueno, entonces eso prueba la igualdad, ¿no? Ahora, ¿pero por qué quise la igualdad? Pues porque de la igualdad se sigue que f de v es un abierto. Entonces le voy a poner aquí un asterisco o algo así para que podamos referirnos a la igualdad. Entonces, por la igualdad, asterisco f de v es un abierto de la imagen, ¿no? O sea, como W es un abierto de la curva de Hilbert y estás intersectándolo en la imagen, entonces f de v es un abierto en la imagen. ¿Eh? De esto concluimos
que hay f de v es abierto en la imagen de f, ¿no? Y ahora, acuérdense que v, bueno, eso no lo dije, ¿no? Pero regresen al dibujito, ¿no? V es a ver, dijimos que epsilon era tal que la bola concentra en x y radio epsilon se queda contenida en u, y luego tomamos el dm dentro de la bola de radio epsilon entre 2, ¿no? Y entonces este v, pues de hecho se queda así como lo dibujé, ¿no? En la bola concentro en x y radio epsilon. Eso lo pueden checar con una desigualdad del triángulo, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, además, es fácil ver que v se queda contenido en la bola concentro en x y radio epsilon, ¿no? Sí, ¿no? Le puse epsilon entre 2, epsilon entre 2. Básicamente es epsilon entre 2 a x. O sea, bueno, ahí hacen la cuenta, ¿no? Es que ya faltan 3 minutos, pero entonces así lo voy a hacer. Y este se queda contenido en u, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya la conclusión es que f de b es abierto en la imagen de f, tal que, ¿cómo se llamaba el original? X, sí, ¿no? A ver, voy a ver el dibujo otra vez. Era x, ¿no? X se queda o bueno, f de x se queda f de x era y, ¿verdad? Entonces, y igual a f de x se queda contenido en f de b, que se queda contenido en f de u. Bueno, y esto prueba que f de u es abierto, no en el cubo de Hilbert, ¿no? Sino en la imagen de f. Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? Bueno, justo esta parte de la prueba es un poco más complicada, ¿no? Pues les sugiero de todas formas, aunque ya terminamos de ver la prueba, que la vuelvan a ver, ¿no? Para que entiendan exactamente por qué se hizo esto, ¿no? Ya está todo escrito. Bueno, excepto esta parte de que V está contenida en 1. Pero bueno, esa es una cuentita con la desigualdad del triángulo. Entonces aquí queda pendiente esto, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, les voy a decir que ya casi acabamos este tema, ¿no? Nomás nos falta el conjunto de Cantor y espacios cero dimensionales, ¿no? Y mañana nos vemos para las exposiciones. Voy a dejar de grabar.